Vamos a esperar que ingresen los demás. Entonces, como les decía, realmente de que esa es una de las bondades que nos puede otorgar lo que es la historia como ciencia. Ahora, veamos también el contexto en el que estamos viviendo y que de una u otra manera preocupa bastante. Y es el hecho de que nosotros pues estamos experimentando una pérdida de lo que es pues nuestra identidad nacional. Ustedes deben de saber de que de las formas de lograr mantener viva, de preservar lo que es nuestra cultura, es el hecho de que nosotros también entendamos lo que es nuestro pasado. El hecho de que nosotros sepamos lo que es nuestra historia va a ser la garantía de que en primer lugar tengamos lo que es memoria histórica y lo que es pues conciencia social. Por ejemplo, actualmente pues se da un fenómeno y es el hecho de que como sociedad no estamos dándole esa importancia, no le estamos dando importancia a lo que es pues los valores culturales, a lo que es nuestra cultura en sí mismo. Y lamentablemente, y ese es algo que pues, debemos de ver, y es el hecho de que hay que tratar de silenciar el micrófono para que no haya interferencia. Y es el hecho de que no tenemos el hábito de la lectura. Si ustedes se fijan, hay muchos de que no les gusta leer,
o el hecho de que no leen un periódico, un libro, o también ahorita como las facilidades que nos ofrece la tecnología, el hecho de tratar de leer artículos o de ver cosas que sean útiles. La realidad que estamos viviendo es otra. Es cierto, nosotros somos conscientes de que también hay muchos problemas sociales que son derivados de muchas cosas y que tienen una serie de antecedentes que son los que lo generan. Eh, la situación que nosotros vivimos actualmente, y eso es algo que siempre lo deben de tomar en cuenta, jóvenes, nada ocurre al azar. Eso deben de tomarlo en cuenta. En su alrededor, por Todo pasa ejemplo, por algo. exactamente, en su alrededor, por ejemplo, ustedes ven cada uno de los acontecimientos que pasan, cada uno de esos problemas sociales. Eso no es que aparece solamente porque sí, ya estuvo. No, hay una serie de factores y una serie de elementos que lo generan. Como país, si ustedes ven, nos hemos caracterizado porque por mucho tiempo hemos adolecido de tantos problemas estructurales. Sin embargo, esos problemas no es que son de solamente de ahorita. Tenemos un lastre que lo venimos arrastrando prácticamente desde el periodo colonial. Recordemos que cuando fueron cada uno de estos territorios, cuando fueron colonizados por los europeos, la misma colonización en sí la considero como una de las etapas más oscuras en lo que es la historia de América. La historia de América la comenzamos a estudiar desde lo que son, por ejemplo, desde lo que son las primeras migraciones, cuando se comenzó a poblar lo que es el continente americano. Desde ahí, si ustedes se fijan, hace 40.000 años antes de Cristo, cuando a través de lo que son las rutas migratorias, como lo que plantea Alex Harlitka, por ejemplo, con la teoría asiática, que los primeros pobladores ingresaron por el estrecho de Bering, o como lo que plantea Paul Rivet, por ejemplo, con la teoría oceánica de origen múltiple, donde se plantea también el hecho de que por parte de las Polinesias, de Australia, en rutas transatlánticas ingresaron poblaciones a la parte de América del Sur. Desde ahí se comienza prácticamente ya a gestarse lo que son el inicio de los momentos históricos de lo que es el continente americano. Y ustedes ven que paulatinamente comenzó a desarrollarse hasta con el surgimiento después de los primeros asentamientos humanos, cuando se da lo que es la invención de la agricultura, que la agricultura fue uno de los acontecimientos más excepcionales en la historia de la humanidad, así como en el caso de la escritura. Entonces, todos esos acontecimientos han sido inherentes en lo que es la historia de América. Entonces, para poder contextualizar, para poder tener, por ejemplo, una percepción de las cosas, también tenemos que tener una idea de cómo ha sido nuestro pasado, no solo como país, sino también como continente. Vamos a ver, alguien que quiere, hay que usar el chat solamente para dudas, ¿ok? Entonces, Profe, dígame. yo había visto un video de un hombre que había dicho que acá en Honduras habían encontrado una ciudad perdida. Sí, se está hablando de lo que es la Ciudad La ciudad Blanca. perdida del Dios Monte. Ujú, la conocida Ciudad Blanca. Miren, cuando, cuando se da, por ejemplo, eso prácticamente, miren, en lo que son las etapas de la evolución histórica de América, la primera etapa, pues, obviamente, pues, es la de cazadores y recolectores. En esa etapa la podemos ubicar hace 40.000 años, cuando todavía la forma de organización social era tan primitiva de que las poblaciones se organizaban en grupos denominados bandas, eran nómadas, andaban de un lugar a otro. La principal forma de subsistencia, jóvenes, era la caza y la recolección.
Acordémonos que durante ese tiempo, durante esa etapa, existía lo que era la denominada megafauna, porque también durante ese tiempo estaba vigente lo que era una glaciación. Una glaciación es que prácticamente pues la cobertura de lo que eran las masas de hielo eh, llegaban prácticamente hasta casi el centro de lo que es los Estados Unidos. Les voy a compartir un mapa satelital para que me puedan tener lo que es una idea de lo que les estoy explicando. Aquí está. Bien, si ustedes ven aquí, este es nuestro mundo, escenario de infinidad de acontecimientos históricos. Realmente de que lo que se tiene que contar, pues, eh, es enorme. Cada, cada uno de los escenarios, Europa en relación a las guerras mundiales, cada una de las sociedades que han florecido a nivel mundial, la civilización china, la civilización mesopotámica, lo que son grandes culturas que han florecido a través de la historia de la humanidad. Entonces, como les decía, para ese tiempo, ustedes ven aquí en el mapa, aquí tenemos pues a lo que es América del Norte. Actualmente, si ustedes ven las condiciones de frío perpetuo, cuando hablamos de frío perpetuo es que casi la mayor parte del año las condiciones climáticas son bastante adversas y eh, esas zonas pasan congeladas la mayor parte del año, que es exactamente pues a partir de lo que es el norte de Canadá. Ahora, no es que esté diciendo de que no hace frío en las zonas que están pues, por debajo de lo que se le denomina el círculo polar ártico, sino que cuando se da lo que es la glaciación durante esa etapa, que es la primera etapa de cazadores y recolectores, cuando se da, prácticamente las masas de hielo llegaban más al sur de lo que es de lo que es América del Norte, hasta casi lo que es la parte central de lo que es de lo que son los Estados Unidos, hasta esa zona. Entonces, si ustedes ven, esa fue una condición natural, fue una condición natural en la que prácticamente tenían que convivir y tenían que luchar lo que eran pues los primeros pobladores de lo que es el continente americano. Para que ustedes puedan tener una idea más clara de esto, hay que tratar de, en primer lugar, tener claro que el ser humano no es que apareció así por así en el continente americano y ya estuvo. No. Acordémonos de que eh, la historia nos explica y la historia determina mediante lo que es la evidencia, mediante lo que son los hallazgos y lo que son los vestigios, de que América fue poblada a partir de lo que son estas rutas migratorias. La primera, por ejemplo, que fue por la que se generó por los grupos humanos que vinieron de lo que es Asia Central y que cruzaron por lo que es el estrecho de Bering. Aquí está, miren. Esta zona durante tiempo de invierno pues permanece congelada, pero durante lo que era la glaciación pues era mayor la cantidad porque incluso hasta más adentro de lo que es el mar de Bering el congelamiento continuaba. Incluso más allá de las islas Aleutianas, las islas Aleutianas son estas, mire estas fajitas de puntitos que ven acá ustedes. La voy a ampliar más para que lo puedan tener más visible. Y no digamos también con las otras migraciones que se dieron procedentes de la Polinesia. Entonces, cuando en esa etapa estaba vigente lo que era la megafauna y el ser humano, pues la principal forma de supervivencia era esa, la caza, lo que era la recolección. Incluso en esa etapa de la historia de América,
se da la primera forma de división natural del trabajo. Esta consistía en primer lugar en que se da una división o un tipo de especialización en relación a lo que es el trabajo como tal, pues si le podemos llamarle así. Por ejemplo, el ser humano, el hombre, se dedicaba a lo que era la cacería y lo que era la mujer se dedicaba a lo que era la recolección. Recordemos que esto se diferenciaba o esto se posibilitaba por el hecho de que la primera actividad, que era la cacería, pues demandaba de mayor actividad física y en el caso de la recolección era diferente. Y lo otro, la mujer se dedicaba a la recolección también porque recordémonos de que ella era la encargada de cuidar pues a los niños. Entonces, en relación a la cacería, cuando los hombres iban a cazar, no es que iban en la mañana y regresaban en la tarde. El proceso de la caza para esta gente, en este caso para estos hombres, era hasta de semanas, pues. O sea, ellos localizaban y le daban seguimiento a lo que eran las presas y el hecho de tratar de, 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 de emboscarla y de tratar de capturarlas, pues era un reto para ellos. Acordémonos de que lo que era la megafauna eran animales de gran tamaño que estaban adaptados tanto para las condiciones naturales de ese tiempo. El oso perezoso gigante, el mamut y muchos otros animales. Entonces, incluso cuando estos grupos comienzan a ingresar al continente, poco a poco comienzan a ir poblándolo, poco a poco. Y aún así, si ustedes se fijan, aún así, a pesar de que el tiempo hace tanto tiempo que se dio lo que es este proceso, el proceso de consolidación y de asentamiento fue bastante lento. Incluso esta fue la etapa de mayor lento desarrollo cultural. O sea, la gente también hay que tomar en cuenta también de que, o sea, las condiciones naturales eran duras, eran bastante adversas en ese tiempo. Luego, cuando se da lo que es la segunda etapa es la etapa primero la que tenemos es la de cazadores y recolectores. Luego viene lo que es la etapa de agricultores incipientes. Esta etapa que la podemos ubicar hace 7.000 años antes de Cristo. 7.000 años antes de Cristo se da lo que es uno de los inventos o una de las invenciones más fenomenales en lo que es la historia de la humanidad, como lo que es la agricultura. Pero la invención de la agricultura, en primer lugar, la invención de lo que es la agricultura no es que es porque se da, pum, aparece de la nada y ya estuvo. Hubieron muchas cosas, hubieron muchos antecedentes que generaron lo que fue esta situación. Y una de ellas, que tiene una relación quizás no cercana, pero indirecta, fue, por ejemplo, el hecho de que ya para ese tiempo comienza a ceder o comienza a desaparecer lo que es la glaciación. Cuando se da este acontecimiento natural, entonces las capas de hielo comienzan a ir, a retroceder y prácticamente el frío o lo que son las condiciones extremas comienzan ya a ir cediendo y ir más hacia el norte, hasta llegar a lo que es pues lo que conocemos actualmente. Ahora, este momento geográfico, este episodio geográfico, por ejemplo, no es que pasó de la noche a la mañana, tuvieron que pasar miles de años. Siempre hay que tomar en cuenta eso, chicos, que los acontecimientos no es que suceden de la noche a la mañana, llevan un proceso lento pero gradual. Entonces, esto vino a generar un cambio, en parte favorable para las poblaciones, pero era como algo positivo, pero a la vez también negativo, tanto para las poblaciones como para los animales que vivían en ese tiempo. ¿Por qué razón? Un ejemplo, la megafauna estaba adaptada para las condiciones de frío extremo. Cuando comienza a ceder lo que es la glaciación, en primer lugar, quiere decir de que las temperaturas comienzan a ser más cálidas. Al haber temperaturas más cálidas, eso implica que las especies que ya estaban adaptadas a las condiciones de frío, por ejemplo,
ya entonces comienzan a extinguirse. La otra cuestión fue también la situación de que por la cuestión de la sobrecasa. Acordémonos de que la principal actividad y la forma de vida era esa. Y acordémonos también que los grupos comenzaron a ir aumentando, aumentando, aumentando. Ahora, como las condiciones naturales se prestaban, ya por ejemplo teníamos un medio ambiente más cálido, por ejemplo, y cuando la primera forma de subsistencia comienza a hacer falta, entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Comienza a volcarse por priorizar el consumo de alimentos de origen vegetal. O sea, al no haber carne disponible, entonces él no le queda de otra. Eso es la adaptación, jóvenes. Es casi similar a lo que plantea Charles Darwin. El hecho de que las especies pues van adaptándose a las condiciones naturales, lo que es la selección natural. Entonces, el ser humano comienza a volcarse a lo que son los alimentos de origen vegetal. Y es ahí cuando se comienza y cuando se da lo que es pues lo que es la agricultura. Ya, por ejemplo, comienzan a cultivar lo que son sus alimentos, porque recordémonos de que al depender totalmente de ellos, pues prácticamente tenían que tenerlos a disponibilidad la mayor parte del año. Y ese acontecimiento desencadenó otro que vino a ser excepcional también. Y es el hecho de que cuando el ser humano tiene disponibilidad de alimentos, cuando tiene esa garantía alimentaria de que ya no le va a faltar alimentos, ya deja de ser nómada. Acordémonos de que en la primera etapa eran nómadas. Ellos dependían de lo que el medio físico les daba. O sea, iban a un lugar, agotaban los recursos y luego iban a otro y así estaban perpetuamente. Por eso, en cierta manera, esa actividad, en cierta manera, pues originó también el hecho de que se buscaran nuevos horizontes por parte de las sociedades, por parte de las poblaciones, más que todo. Entonces, en esta etapa, cuando se da lo que es el asentamiento, cuando se da lo que es la inversión de la agricultura, perdón, se dan las primeras formas de asentamiento e inicia lo que es el sedentarismo. Ya las poblaciones que antes, por ejemplo, eran bandas y que andaban de un lugar a otro, ahora se comienzan a asentar y se comienzan a dar las primeras formas de aldeas primitivas. Ya, por ejemplo, ya comienzan aparte de eso, se comienza a darse lo que son las primeras formas de organización social, porque en lo que es, por ejemplo, la etapa de los agricultores incipientes, por ejemplo, se sientan las bases para eso. Ya luego viene lo que es el periodo preclásico, luego viene el periodo clásico y luego viene por último el periodo posclásico. Entonces, en el periodo clásico, pues, por ejemplo, aparecen lo que es las primeras formas de organización política más complejas todavía. Por ejemplo, lo que es el cacicazgo. El cacicazgo ya, si ustedes ven, era una especie de organización social o política donde existía la figura de lo que es el cacique como figura de autoridad en relación a los grupos. Y también ya en lo que es esa etapa, en lo que es la etapa del periodo preclásico, aparte de que fueron grupos sedentarios, surge también una cuestión, el preclásico fue hace 2500 años antes de Cristo. No se preocupen por estar anotando ahorita. Recordémonos de que esto es como un preámbulo para que puedan tener una idea. Necesito que por lo menos tengan una noción. Entonces, tranquilo. Entonces, en el periodo preclásico se da lo que es esa situación. Ahora, hay algo que a mí hay algo excepcional, por ejemplo, y es que en el periodo preclásico surge una de las culturas que, al igual que los mayas, ha tenido bastante connotación y es que es la cultura olmeca. ¿Han escuchado hablar de la cultura olmeca? ¿Qué han escuchado hablar? ¿Tienen alguna idea de lo que son o de lo que fueron ellos? Considera el origen. Dígame. Muchas veces se les ha considerado como el origen de casi todo. Muy bien, usted plantea algo y es que la cultura olmeca se le caracteriza porque se le conoce como las madres de las civilizaciones en Mesoamérica.
Acordémonos de que la cultura, la cultura olmeca es anterior a lo que son las grandes civilizaciones precolombinas que se dieron pues como lo que es la cultura, la civilización maya, la civilización azteca y lo que es la civilización inca. Ahora, la fascinación que hay con los olmecas es en el siguiente punto, y es el hecho, y es el hecho, permítanme. Y es el hecho que eh, por mucho tiempo a los investigadores pues les ha generado bastante controversia. Los olmecas tuvieron muchos avances, o sea, llegaron a constituirse como una gran civilización. En lo que es la parte arquitectónica se caracterizaron. Ya vamos a ver una cuestión en lo que es en la parte de estructuras megalíticas que por lo que son muy famosos, lo que son los olmecas. También, por ejemplo, en lo que es la parte de la arquitectura, también en lo que es la forma de organización, la economía. O sea, llegaron a ser una civilización bastante avanzada para su tiempo. Sin embargo, hay tantos misterios y hay tantas situaciones que a veces pues que realmente pues que eh, tienen generan muchas incógnitas. Yo les voy a compartir un pequeño fragmento de un video para ver en primer lugar la percepción que ustedes tienen. Ahora, voy a aclarar algo, ¿ok? Y quiero que en este aspecto estemos claros. Nosotros debemos de tener en cuenta que en la medida que nosotros nos sumergimos en lo que es el conocimiento, en lo que es la lectura, vamos a tener una noción más clara de lo que son las cosas y también eh, no nos van a manipular o no nos van a, por ejemplo, a venir a decir cómo tenemos que pensar. Por eso vuelvo y a lo que les digo, lo que les estaba explicándoles al principio. Hay que leer, hay que tratar de estudiar, hay que tenerle cariño a lo que es la ciencia. La luz del conocimiento es la salida de lo que es la oscuridad de la ignorancia. Entonces, nosotros estamos en un proceso, obviamente, de formación, ustedes todavía están pequeños, pero poco a poco, con agarrar un libro o tratar de estar al tanto de los acontecimientos. Y lo otro, ustedes también deben de ver algo. Siempre hay que inferir las cosas, el hecho del por qué. O sea, nada se da porque simple y sencillamente porque ya, no. O sea, hay una serie de antecedentes. Entonces, a lo que les quiero explicar es que quizás pueden que vengan muchas teorías y muchas explicaciones. Yo esta teoría no se las he, no se las comparto abiertamente porque igual en lo que es la parte de la comunidad académica, en lo que es los investigadores hay mucha controversia. Es lo que es la teoría de los antiguos astronautas, pero igual, eh, realmente que eh, no me quiero meter mucho, pero sí vale la pena solamente como para que tengamos una pequeña noción o una pequeña idea, porque uno siempre es bueno saber de todo. Siempre es bueno saber de todo. Entonces, voy a compartírselo. Primero déjenme compartir el sonido de la computadora. Creo que por esto es. Permítame que me saca de la presentación.
una pregunta. Tres zapotes. ¿Escuchan bien el audio? Sí, sí. Es que le puse pausa, pero lo... Sí, profe, sí. Ok. Tres Zapotes, México. 1938. El arqueólogo Matthew Sterling, jefe de la Oficina de Etnología Americana del Smithsoniano, investiga un reporte que ha permanecido sin ser examinado por más de 70 años, el descubrimiento hecho por un granjero local de una antigua escultura megalítica. La investigación de Sterling produce un hallazgo notable: una gigantesca cabeza de piedra enterrada. Fue la primera de las que hasta la fecha totalizan 17 de tales cabezas, cada una con un asombroso peso de 8 toneladas, y las cuales se estiman tienen unos 3.000 años. Es una fecha que sugiere que las cabezas fueron talladas no por los mayas, sino por una civilización aún más antigua, los olmecas. Los olmecas a menudo son llamados la cultura madre de Mesoamérica. Fueron la primera cultura compleja de tamaño e importancia en esa parte del mundo. El pueblo olmeca apareció alrededor del año 1400 a.C. en la región de Tabasco, de lo que hoy es México. Entonces, de repente, tenemos el ascenso de una sociedad y civilización completas. Y surge la pregunta, ¿de dónde procedían los olmecas? La controversia es que muchas de las hermosas estatuas y estelas talladas parecían mostrar hombres africanos. No parecen ser nativos del Nuevo Mundo, sino del África subsahariana. Esto no es antropología física científica, pero la sola apariencia de estas cosas es muy sugestiva. Y también muestran personas chinas, vietnamitas, quizá polinesias e incluso caucásicas, talladas en roca sólida. Así que hay un gran misterio sobre los olmecas. ¿De dónde venían todas esas personas? Los primeros arqueólogos estaban confundidos por todas esas características raciales diferentes que veían en las figuras y estatuas olmecas. Literalmente, las personas de todo el mundo iban a México en esa época. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Acaso las cabezas y artefactos olmecas presentan evidencia de que esta antigua civilización tuvo sus orígenes genéticos no en Sudamérica, como creen muchos arqueólogos ortodoxos, sino a miles de kilómetros de allí, del otro lado de la Tierra? ¿Pero cómo? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que la respuesta podría hallarse al examinar cuidadosamente varios artefactos olmecas extraordinarios hallados en La Venta, México. En La Venta tenemos tallas que muestran a los olmecas en muy extrañas escenas. Una de ellas es una serpiente emplumada, una serpiente que parece flotar en el cielo, y debajo, de hecho, vemos a una persona sentada dentro de esa serpiente voladora. Así que debemos preguntarnos si de algún modo los olmecas tenían acceso a tecnología de aviación. Y en lo personal, yo creo que sí. No estamos... Bien. Miren, solamente lo hice con la intención para poder tener solo una perspectiva. Solamente es un ejemplo. No se preocupen por estar copiando ni nada ahorita, ¿ok?
Yo después les voy a pasarle lo que son más adelante, pues, en presentaciones todos. Acuérdense que los videos después van a estar colgados en YouTube. Miren, esa es una de las cosas que yo digo que, en primer lugar, se nos ha inculcado en la mente o se nos ha metido en la idea en la cabeza de que nuestros antepasados eran tontos. Realmente que nosotros debemos de tener ese orgullo, en primer lugar, que nuestras raíces fueron de civilizaciones que realmente fueron excepcionales. La situación o el video que se menciona ahí, lo de los Olmecas, hay una situación que todavía no ha sido explicada por los investigadores. Por ejemplo, las estructuras megalíticas que ustedes ven, vieron las cabezas, ¿verdad? No, solo escuchaba. No se miraba, no se miraba la profe. pantalla. Porque no me Solo el dijeron. audio. Porque no me dijeron, pues imagínense. Yo creo que todos Pero nosotros con el pensamos que audio. era audio. No. Ajá. Es que la idea es que vean el video también. Me hubieran dicho, imagínense, yo pensé que lo miraban. Permítanme, vamos a verlo de nuevo. No, mejor así, porque así nos imaginamos cómo era. No, es que no. La idea es que pues, utilizando la mente, profe. les voy a compartir directamente desde YouTube mejor. Es que lo hice con un hipervínculo a través de la presentación, pero veo que me está dando problemas eso, entonces lo voy a dejar de... Ahora ven ahí la pantalla, va todo. ¿Ah? Sí, se puede ver. Sí. ahora Se puede ver, ¿verdad? Perfecto, Sí. va. Ok. Voy a reproducir una pequeña parte y me dice si escuchan también. 38. El arqueólogo ¿Escucharon? Sí. Sí. Sí, se oye bien. Bueno, lo voy a reproducir de nuevo para que lo puedan ver. Tres Zapotes, México. 1938. El arqueólogo Matthew Sterling, jefe de la Oficina de Etnología Americana del Smithsoniano, investiga un reporte que ha permanecido sin ser examinado por más de 70 años, el descubrimiento hecho por un granjero local de una antigua escultura megalítica. La investigación de Sterling produce un hallazgo notable: una gigantesca cabeza de piedra enterrada. Fue la primera de las que hasta la fecha totalizan 17 de tales cabezas, cada una con un asombroso peso de 8 toneladas, y las cuales se estiman tienen unos 3.000 años. Es una fecha que sugiere que las cabezas fueron talladas no por los mayas, sino por una civilización aún más antigua, los olmecas. Los olmecas a menudo son llamados la cultura madre de Mesoamérica. Fueron la primera cultura compleja de tamaño e importancia en esa parte del mundo. El pueblo olmeca apareció alrededor del año 1400 a.C. en la región de Tabasco, de lo que hoy es México. Entonces, de repente, tenemos el ascenso de una sociedad y civilización completas. Y surge la pregunta, ¿de dónde procedían los olmecas? La controversia es que muchas de las hermosas estatuas y estelas talladas parecían mostrar hombres africanos. No parecen ser nativos del Nuevo Mundo, sino del África subsahariana. Esto no es antropología física científica, pero la sola apariencia de estas cosas es muy sugestiva. Y también muestran personas chinas, vietnamitas, quizá polinesias e incluso caucásicas, talladas en roca sólida. Así que hay un gran misterio sobre los olmecas. ¿De dónde venían todas esas personas? Los primeros arqueólogos estaban confundidos por todas esas características raciales diferentes que veían en las figuras y estatuas olmecas. Literalmente, las personas de todo el mundo iban a México en esa época. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Acaso las cabezas y artefactos olmecas presentan evidencia de que esta antigua civilización tuvo sus orígenes genéticos no en Sudamérica, como creen